Muy buenos días, somos el grupo Estilo Royal History. El día de hoy vamos a hablar del tema el terrorismo en el Perú entre los años 1985 a 1990. En caso, los integrantes son Jesús Cutipa, Alexander Ríos, José María Cervallo. Sargento Milano. Ana mamá. A continuación explicaremos los temas. Entre los años 1980 y 1990 se inicia lo que es el conflicto armado interno en el Perú, principalmente hecho por el Partido Comunista Sendero Luminoso, quien tenía como principal líder a Miguel Guzmán. Este partido tenía un enfoque de varias ideologías, donde destacaba principalmente la ideología maoísta. Esta ideología quería decir que el campo debía tomar el control de las ciudades a través de la violencia. Este conflicto inició el 17 de mayo en 1980 en la ciudad de Chuchi, en el departamento de Ayacucho, donde murieron 5 jóvenes en un local de votación, donde el fin del Sendero Luminoso era quemar ánforas electorales destinadas a comicios presidenciales. Sin embargo, este hecho, al no presentar la atención de medios de comunicación ni por el gobierno, pasó de ser percibido por la población. Esta información fue sacada de la fuente de la Universidad San Ignacio de Loyola en la carrera de Comunicaciones. Semanas que elegimos. Semana número 11. Elegimos la semana número 11 porque es donde la situación económica del país empieza a deteriorarse y la primera vez que Sendero Luminoso lanza un ataque en la ciudad de Chuchis, en el departamento de Ayacucho. La situación económica en el país era baja por el expresidente Alan García, quien fue el presidente más joven en llegar al poder del Perú y la primera vez que la puede llegar al Perú, con su sistema heterodoxo que en el año 1988 llegó a su fin, trayendo más pobreza al país. Semana número 12. Elegimos la semana número 12 porque nos habla de las principales ideologías del Sendero Luminoso, de su líder Abigail Guzmán y de por qué no debemos olvidar todo lo que pasó, ya que es un episodio muy trágico en la historia del país. Semana número 13 nos habla principalmente del movimiento revolucionario Tupac Amaru, con las siglas de MRTA, donde su principal líder fue Víctor Polay Campos. Si bien el MRTA no tuvo tanta violencia como Sendero Luminoso, presentó atentados. Principalmente el MRTA estaba conformado por ronderos. Si bien Sendero Luminoso y MRTA buscaban casi lo mismo, ya que todo el poder económico, una buena vida, estaba en la capital. Esto hacía que la gente de provincia quisiera venir a la capital por mejores oportunidades, mejor empleo, entre otras cosas más. El conflicto armado interno se intensificó en los años 1985 a 1990. La causa de ello es que el grupo subversivo Sendero Luminoso usó una táctica muy efectiva y devastadora, la cual fue el uso de camuflaje. Los integrantes de esta organización no usaban uniformes militares ni distintivos visibles que los identificaran como combatientes. Los hombres solían llevar pantalones de tela desgastados, camisas de algodón de colores apagados o estampados simples, y a menudo usaban sombreros tradicionales de las regiones, como el chullo. Las mujeres, por su parte, usaban polleras coloridas y mantas para cubrirse, similares a las que llevaban las mujeres campesinas. Esta indumentaria, sumado a su dominio del idioma quechua, les permitía pasar desapercibidos incluso en comunidades donde no eran conocidos personalmente. Ya al estar integrados en la comunidad, obligaban a los campesinos a colaborar bajo amenaza de muerte, y quienes se resistían eran ejecutados públicamente como advertencia para los demás. Por otro lado, aquellos que eran vistos como colaboradores de las Fuerzas Armadas también eran asesinados, creando un clima de terror donde la población civil quedaba atrapado entre ambos bandos. En consecuencia, esta táctica fue tan eficaz que sembró la desconfianza entre los propios campesinos y las Fuerzas Armadas. Los militares, al llegar a las comunidades, no podían diferenciar entre insurgentes y civiles. La falta de una estrategia de inteligencia efectiva por parte del Estado agravó la situación, ya que muchas veces se basaban en informantes cuya información no siempre era precisa. Esta confusión derivó en la realización de operativos represivos que, en muchos casos, resultaron en masacres indiscriminadas. En la comunidad de Acomarca, Ayacucho, el 14 de agosto de 1985, más de 60 campesinos, incluidos mujeres, niños y ancianos, fueron brutalmente asesinados por un grupo de militares liderado por el teniente Telmo Hurtado, quienes recibieron órdenes de buscar y eliminar a presuntos miembros de Sendero Luminoso. Las víctimas
fueron reunidas en una casa y ejecutadas. La vivienda fue incendiada para ocultar los cuerpos. Posteriores investigaciones confirmaron que no había pruebas de que las víctimas fueran terroristas. Otras comunidades rurales sufrieron eventos similares. En 1988, en Pucayacu, Huancavelica, fuerzas del orden asesinaron a 47 personas en un operativo contra Sendero Luminoso. Entre las víctimas habían campesinos que habían sido acusados sin fundamentos de colaborar con los subversivos. Más de 69.000 muertos y desaparecidos fueron las cifras recopiladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR. De este número, se estima que el 75% eran campesinos quechua-hablantes, un sector de la población históricamente marginado. Muy buenas tardes, señor Carlos. Agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para esta entrevista. Estamos interesados en conocer su experiencia y reflexiones sobre una etapa muy difícil para nuestra sociedad, como lo fue el periodo del terrorismo. Sus respuestas serán muy valiosas para entender mejor cómo se vivió esa época y qué aprendizajes nos dejó. Bueno, comencemos. ¿Hay algún evento o ataque en particular que recuerde claramente y que haya marcado su vida? Bueno, en ese aspecto claramente se ha visto por ejemplo, de un caso, por ejemplo, directo. A mi papá pues, querían matarlo, y sin embargo, porque él no participaba en sus reuniones, también nos avisaban pues, los vecinos, ¿sabes? Que esta noche va a llegar a tu casa, bastante cuidado. Entonces, al indagarse esa noticia, mi padre llevó uno de los mejores carneros al jefe. Felizmente no ha encontrado al jefe porque si lo encontraba de repente mi papá ya no regresaba ya. Y casos así pasó. Cada noche nosotros, por ejemplo, yo era pequeño también ese año, ya no dormíamos en nuestras casas, sino subíamos al cerro a partir de las 6 de la tarde y 6 de la mañana estamos bajando a la casa. Así hemos vivido. Era un caso horrible en esos tiempos. Buenas noches. ¿Cuál fue tu rol en la época de la lucha contra el terrorismo? Egresé de la policía, la Guardia Civil, el año 81. Momentos en que los delincuentes terroristas estaban en pleno auge, ¿no? En la cual me destacaron a diferentes unidades entre las ciudades de Ayacucho, Ica y Arequipa, a fin de combatir con los delincuentes. ¿Cómo ello afectó tu vida personal? Mi vida personal fue afectada porque me creó una psicosis de temor de formar una familia, ¿no? Al ver que mis compañeros de armas fallecían y dejaban a sus esposas viudas, a sus hijos sin padre, quedaban huérfanos y no tenían protección del Estado, casi no daban ayuda, ¿no? Y entonces era mi temor de formar yo un hogar, por la cual me abstuve de formar una familia hasta que me cambiaron a otra ciudad donde el ataque de los terroristas. Bueno, basándonos en todo lo visto en este video, podemos concluir que entre 1985 y 1990, el Perú vivió uno de los periodos más oscuros de su historia debido al conflicto armado interno liderado por Sendero Luminoso y el EPRTA. La ideología de Sendero fue una ideología maoísta, recurriendo a la violencia extrema, atacando instituciones democráticas y varias infraestructuras que había en esa época, y también aterrorizando a las comunidades rurales mediante tácticas de camuflaje y represión. Este conflicto no solo causó la muerte de 39.000 personas, también hubo desaparecidos, sino también graves violaciones a los derechos humanos por parte de ambos bandos, como la masacre en Acomarca, la cual fue la comunidad campesina más afectada en ese momento. En conclusión, debido a este acontecimiento, podemos aprender mucho
lecciones, sobre todo la necesidad de fortalecer nuestras instituciones democráticas, promover la justicia y garantizar que hechos como tan dolorosos como este no se repitan nunca más en la vida. Gracias.